Saludos. Bueno, bienvenidos a otra noche de mitos. Hoy vamos a continuar con nuestra línea de mitos griegos. Hoy vamos a estar mi persona, Soledad Vázquez, y Mili Bazán, Milagros Bazán. Karina no nos va a acompañar hoy porque está de viaje, pero bueno, vamos a estar nosotras. Mili no ha llegado aún, vamos a esperarla ahí. Mientras tanto, vamos a ir comentando un poquito el tema que vamos a ver hoy. Eh, Como venimos en la línea que venimos trabajando este mes, vamos a seguir compartiendo acerca de los mitos griegos. Como pudimos ver, algunos de los que hemos visto hasta ahora, hemos visto lo que fue la teogonía del mito griego y los mitos de las ninfas que nos presentó Cari. Bueno, hoy trajimos un tema especial. Vamos a ver algunas imágenes del signo de Capricornio desde los mitos griegos. Como sabemos, las constelaciones han tenido o se le han creado diversas historias desde las diversas culturas durante diversas épocas. Tenemos mitos asociados a las constelaciones tanto en Latinoamérica, en Europa, en distintos lugares. Eh, Precisamente la constelación de Capricornio tiene tanto mitología babilónica, donde hay la propia explicación, mitología india, mitología egipcia y mitología griega. Vamos a ver un poquito sobre esta constelación, pero desde el punto de vista de la cosmovisión griega. Un momento para compartir la pantalla y comenzamos a conversar un poco. Bueno, en primer lugar, hablando sobre la constelación de Capricornio, tenemos que es una constelación que es visible, sobre todo en julio, desde el sur del Ecuador. Eh, Como bien sabemos, bueno, las constelaciones siempre son visibles en el cielo diurno durante la fecha opuesta, o sea, los 6 meses opuestos de cuando es la fecha dada al signo de Capricornio, por ejemplo, la constelación de Capricornio, se, se, la constelación de Capricornio se asocia disculpen, al signo de Capricornio. Eh, ajá. La constelación se asocia al signo de Capricornio que está, digamos, se marca dentro de su visibilidad en el cielo durante el solsticio de invierno, que es desde el 21-22 de diciembre hasta 21-22 de enero. Por tanto, es visible esta constelación diurno durante los meses de julio y nocturno durante los meses de diciembre. La constelación de Capricornio está compuesta por varias estrellas, entre ellas Deneb Algedí, que es la que está colocada. La constelación de Capricornio forma como un triángulo. Entonces hay varias estrellas que la identifican. Tenía Deneb Algedí, perdón, que es la estrella más brillante de la constelación, se le llama el rabo de la cabra. Está Algedí, que es una de las estrellas que está hacia la punta de la especie de B que forma la constelación, que se le dice la cabra. Y Devi es otra de las estrellas principales de la constelación, que se asocia a una antigua tradición babilonia de sacrificar un cordero cuando el sol llegaba a la constelación de Capricornio, es decir, entre el 21 y 22 de diciembre con el solsticio de invierno. La constelación de Capricornio, como bien iba comentando, tiene diversas mitologías. Por lo menos para los babilonios estaba asociada al dios Marduk, que era una deidad creadora del todo. Marduk, si bien es asociado en algunas mitologías como deidad masculina, en realidad no representa una figura completamente masculina o femenina, sino una figura como generadora, como el inicio del todo. En la India, la constelación de Capricornio estaba asociada a un cocodrilo dentro de la mitología. Y en la mitología griega tenemos varias versiones o varios mitos que explican la creación de esta constelación. Hoy nos vamos a detener en 3 de sus principales mitos.
Uno, que es el mito de Amaltea, la cabra Amaltea, otra, que es el mito de Priscus, y el mito del dios Pan. Como podemos ver, eh, la imagen arquetípica de Capricornio está asociada a varios puntos, pero algunos de los que podemos resaltar es, primeramente, su aspecto como generador o como totalidad, su aspecto asociado al nutricio, a la abundancia, al dar, al generar, al crear, y sus aspectos relacionados a la estructura, a la construcción o a la creación del mundo. Eso lo vamos a explorar un poco más a fondo en los mitos. Bueno, Mili está con nosotros. Saludos, Mili. Hola, Sole, ¿cómo estás acá escuchando? Bueno, Mili. Bueno, vamos a explorar estas funciones, digámoslo así, que tiene Capricornio, a las cuales se asocia Capricornio a través de los tres mitos principales. Bueno, vamos a comenzar con el mito de Amaltea. En el mito de Amaltea, por cierto, la figura que estamos viendo en pantalla es una estatua de Bernini, una estatua creada por Bernini donde se representa la cabra Amaltea junto con el pequeño Zeus y un fauno. En el mito de Amaltea cuenta lo siguiente. Cuando Cronos, por supuesto, uno de los titanes, hijos de Urano, empieza a tener a sus hijos junto con Rea, su esposa. Cronos había recibido un anuncio de que alguno de sus hijos lo iba a destronar. Cronos, sabemos, es el dios del tiempo dentro de la mitología griega. Ante este anuncio, Cronos empieza a comerse a sus hijos de manera indetenible, cosa que le da dolor a Rea. Rea, por más que intenta evitar esta situación, no puede evitarlo. Entonces, bueno, Cronos se va comiendo a varios de sus hijos y cuando están haciendo uno de los últimos, ella decide crear una estratagema para poder lograr que alguno de sus hijos escape. Y toma a su pequeño hijo Zeus. Sin que Cronos se dé cuenta, cambia a Zeus por una piedra, él se traga la piedra y ella se va fuera del Olimpo, fuera del lugar de los dioses y lleva al pequeño Zeus a una montaña donde está Amaltea. En algunas versiones del mito, Amaltea es una ninfa. Es una ninfa conocida como una nodriza y que lo toma y decide criar al niño lejos de su madre. En otras versiones es directamente una cabra. En las versiones donde es una ninfa que está en el bosque y por tanto está rodeada de cabras y alimenta a Zeus, no solo con su propia leche como madre y también con la leche de las cabras. Vamos a ver un poco el simbolismo. Y en otras versiones es directamente una cabra que funge como la madre de Zeus. Amaltea cuida con mucho amor a Zeus y al ser criado en el bosque, Zeus tiene contacto con algunos faunos, por eso Bernini hace esta imagen tan hermosa, ¿no? De verdad que me parece súper tierno de la imagen de Amaltea con el niño Zeus, un dios del Olimpo, y el fauno que representa el bosque. Tenemos aquí también, vamos a ir observando un poquito algunos símbolos, o por lo menos el encuentro entre lo divino y lo terrenal cuando vemos a Zeus junto con el fauno, que los faunos son seres asociados a la naturaleza. Amaltea, algunas de las versiones, para poder cuidar al niño, lo esconde en una especie de cesto que ella crea que queda colgado en un árbol, para que de esa manera Zeus no estuviera totalmente en el cielo ni totalmente en la tierra y así Cronos, su padre, no pudiese encontrar. Amaltea cuida con mucho amor a Zeus y se cuenta que en uno de los juegos, Zeus le gustaba mucho jugar con la cabra, con la piel de la cabra, con los cuernos y un día jugando sin querer le corta el cuerno a Amaltea. En las versiones donde Amaltea es la cabra, él le devuelve el cuerno, pero le devuelve el cuerno con un poder mágico y el cuerno se convierte en la famosa cornucopia, que es un símbolo que vemos, por cierto, muy repetido tanto en monedas, en banderas, que es un signo que vemos un cuerno lleno de frutas y flores, lo debemos haber visto en muchas representaciones simbólicas.
Esta cornucopia era una forma en que Zeus le agradecía a Maltea por toda su bondad, por todo su amor y le devolvía con la abundancia. En las versiones donde ella es una ninfa, de la misma manera, Zeus le rompe sin querer el cuerno a una cabra que estaba en el lugar y le entrega esta cornucopia a la ninfa Maltea. Eh, Amaltea cuida a Zeus hasta que se hace un adulto y ya cuando muere, Zeus se hace un traje con su piel para recordar siempre a la que sería su nodriza, su madre, como una nana, y le da el lugar de la constelación de Capricornio en el cielo para recordar la labor que tuvo Amaltea para él. Voy a primero a comentar los tres mitos y luego vamos a hacer los comentarios psicoanalíticos de cada uno. Voy al siguiente mito. El siguiente mito es el mito de Priscus. En esta versión vamos a ver una versión también de la constelación, pero más asociada a Cronos, quien por cierto, el padre de Zeus, es también en su figura como Saturno, como Cronos, el tiempo, es una imagen arquetípica sumamente asociada al signo de Capricornio, a la constelación de Capricornio. Siendo que Capricornio es regido precisamente por Saturno. Eh, dentro de la astrología y dentro del simbolismo de lo que cubre Capricornio como imagen arquetípica. Bueno, en este mito tenemos al dios antiguo, un dios antiguo llamado Priscus. Priscus era un dios muy asociado a Cronos. De hecho, hay como una vinculación, como si Cronos, en algunas versiones, Cronos y Priscus tienen una relación en la mayoría como de amistad, de protección, pero hay también como un cierto simbolismo, paralelismo en estos dos dioses. No son el mismo dios, pero hay como vínculos. De hecho, Priscus es una cabra, se le llamaba, era una cabra marina, es decir, cabra con cola de pez. Podemos ver en la mayoría de las representaciones de la constelación de Capricornio esta imagen de la cabra con cola de pez. En algunas representaciones se representa solo con la cabra completa, pero la más antigua de las representaciones de esta constelación es este tipo de imagen. Bueno, Priscus era una cabra marina de las tantas que había en el mar, pero era como como la cabra padre, la que había generado a los seres y que cuidaba a todos sus hijos, que eran también cabras marinas. Se cuenta que sus hijos, las cabras marinas, empezaban a tener curiosidad por conocer el mundo de afuera, por conocer la tierra. Pero Priscus sabía que una vez que ellos salieran del mar hacia la tierra, su cola de pez se iba a ir desapareciendo y junto con la cola de pez iban a perder su sabiduría y la inteligencia innata que representaba vivir en el mar como esta cabra marina, ¿no? Dentro del mito. Priscus intentó que sus hijos no hicieran esto, e intentaba detenerlo. Él como Dios gestor del tiempo, de hecho en muchas versiones del mito, Priscus comparte con Cronos esta cualidad de poder gobernar el tiempo. Priscus intenta detener a sus hijos de distintas maneras, o sea, incluso intenta hasta detener el tiempo para que ellos no puedan ir. Sin embargo, se da cuenta que por más que él intente cualquier estratagema, sus hijos invariablemente iban hacia la Tierra. Y notaba cómo los hijos, una vez que iban a la Tierra, perdían la cola y perdían la inteligencia. Priscus finalmente acepta que sus hijos deben irse y se deprime y se da cuenta que es la única que ha quedado solo dentro del gran mar abierto. Y le pide al dios Crono le dice que debe morir porque ya ha perdido su función, ¿no? como padre protector de sus hijos. Crono se apiada de él y le dice que no debe morir, pero entonces lo coloca en la constelación de Capricornio y desde allí Priscus puede ver a todos sus hijos en el mundo. Por ahí tenemos un segundo mito. Voy a pasar al tercero para después que vayamos analizando un poco lo que nos van contando. Finalmente tenemos esta tercera historia asociada a la constelación de Capricornio, que es una historia asociada al dios Pan y a Zeus.
El dios Pan, primero para entrar en contexto, es un dios asociado a los sátiros. Como había comentado con el caso de Amaltea, ¿no? Los sátiros son seres del bosque eh, y por tanto son seres rudos, salvajes, muy conectados con el instinto y libres. Pan había nacido de una ninfa, pero ella al verlo nacer con patas de cabra, cuernos de cabra y torso, él era mitad humano, mitad cabra, o sea, tenía de la cintura para abajo, la forma de cabra, de la cintura para arriba, forma de humano, pero con cuernos. Esto hace que la ninfa lo rechace y lo abandone. De hecho, muchos dicen que en algunas versiones se cuenta que el nombre de Pan viene también de esto, del miedo, que le causa a esta ninfa ver a su hijo. De hecho, después, bueno, la palabra pan, como podemos ver en la actualidad, se asocia a las palabras, por ejemplo, pánico, eh, asociado al miedo, ¿no? Miedo esencial. Pan, siendo abandonado, es visto por Hermes. En la mayoría de las versiones es visto por Hermes, aunque hay algunas versiones donde lo cuida Apolo. Sin embargo, en ambas versiones, tanto en las de Hermes como en las de Apolo, eh, Pan, bueno, logra encontrar un cuidado y una comprensión a su naturaleza. Pan crece, pero crece siendo rechazado, sobre todo por las ninfas, que eran también seres del bosque, pero que lo rechazan por su apariencia y por su agresividad, por su tendencia, digamos, descontrolada al momento de acercarse y sobre todo por la apariencia de campo. Pan, eh, por más que intenta alcanzar a las ninfas, no lo logra. Entonces Pan tiende un poco a exiliarse en el bosque. En este momento, mientras esto ocurre, bueno, ocurre lo que se llamó la famosa guerra de los titanes. Zeus, que ya había sido cuidado por Amaltea, ¿no? Ya Zeus está adulto, decide ir a recobrar su trono y conflictúa con su padre Cronos. Sabemos que hay una famosa imagen, ¿no? Donde, perdón, una de las famosas imágenes del mito es cuando Zeus ataca a su padre y conflictúa y decide cortar, o sea, abrir al padre para que el padre deje salir a los hijos. Eh, se forma una guerra entre los distintos dioses, Zeus logra liberar a sus hermanos, pero también libera a lo que son los titanes, y hecatónquiros, que son deidades, digamos, descontroladas, ¿no? Los titanes y los hecatónquiros representan los dioses primordiales que había creado Urano y que Cronos, eran como digamos como hermanos de Cronos, y que Cronos había ocultado. O sea, Cronos había comido a sus propios hijos, pero encima, para mantener su reino, también había ocultado a sus hermanos. Es un punto sumamente importante. O sea, Cronos, el padre de Zeus, para llegar al reino, tuvo que trancar, digamos, encerrar a estos seres, los hecatónquiros, los titanes, que eran seres como primarios, eran los como más instintivos, más fuertes, ¿no? Y luego, como sabemos en el mito de Maltea, se ha tragado a sus hijos. Zeus hace esta liberación tanto de sus hermanos como de Catón, de los titanes, y se forma una gran guerra. En medio de estos conflictos, eh, entra una deidad, uno de estos titanes antiguos, y se enfrenta a Zeus. Pan ve todo lo que está ocurriendo e intenta escapar en medio de todo, metiéndose al fondo del mar. Pide ser transformado en pez para huir, pero solo lo logra hasta la mitad, por lo cual queda la mitad de su cuerpo como cabra en la parte superior, con una cola de pez en la parte inferior. Sin embargo, cuando sale convertido de esta manera, encuentra que uno de los seres que estaban conflictando con Zeus ha roto a Zeus. Zeus ha quedado eh, desmembrado. Pan, al notar todo esto,
lanza un grito muy fuerte que retumba en todo, en todo el bosque, en toda la situación, y asusta de esta manera, con toda su fuerza, a este ser que estaba atacando a Zeus. Esto lo aprovecha Hermes y Pan, perdón, Hermes, que estaba viendo todo, aprovecha la situación para recoger algunas partes de Zeus, y entre Pan y Hermes, perdón, logran ayudar a Zeus a rearmarse, a renacer. Zeus, completamente agradecido con Pan por su labor, le regala la constelación de Capricornio en el cielo. Como podemos ver, eh, entre estos tres mitos tenemos tres aspectos importantísimos para comprender en torno a las imágenes arquetípicas en torno a la constelación de Capricornio. Primeramente, tenemos el aspecto de lo generador y de la totalidad. Segundo, tenemos el aspecto de lo nutricio, de la abundancia, que lo tenemos en el mito de Amaltea. Y tenemos el aspecto de la reconstrucción y la reestructuración en algunos aspectos de los mitos asociados a que vimos con Cronos y con Zeus y Pan. Vamos a conversar un poquito del primer aspecto, que es lo nutricio. Dentro de las imágenes arquetípicas de Capricornio tenemos lo nutricio, sobre todo en los primeros mitos que vimos, tanto el de Prisco como el de Amaltea, en que se repite esta imagen de el ser dador, el ser creador que inicia todo. Por ejemplo, en el caso de Amaltea, tenemos un símbolo que es la cornucopia, que representa esta capacidad de la vida de generarse a partir incluso de lo difícil de la vida de siempre, o sea, de la abundancia que hay en la vida. Tenemos en el mito de Amaltea también la imagen de la leche sagrada, que es con la que ella amamanta a Zeus. Aquí tenemos también esta capacidad o la imagen arquetípica que genera Capricornio en cuanto a lo nutricio, en cuanto a lo generador, que se repite también en el caso de Priscus, en esta figura que ha generado a todos estos seres de cabras marinas. En el caso del mito de Amaltea, tenemos además otro aspecto interesante, que es que podemos ver en común en la mitología de Capricornio, que es el aspecto que hay entre el vínculo entre el cielo y la tierra. Capricornio vemos es una figura quimérica de por sí, el simbolismo de Capricornio es figura quimérica porque tenemos que es mitad cabra, mitad pez, es decir, no pertenece totalmente a un reino o al otro, es una figura de transición. Y este es uno de los temas interesantísimos a ahondar dentro de los simbolismos de Capricornio, porque es una imagen relacionada como algo, digamos, a equilibrar entre lo instinto y la razón, la coexistencia de aquello que es diferente. Allí vamos a un aspecto que es sumamente importante dentro de las imágenes arquetípicas de Capricornio, que es esta dualidad entre la conciencia y control al mismo tiempo de lo instintivo. Una imagen en la que podemos observar esto es bastante en la relación que tiene Pan, por ejemplo, que sabemos que Pan es una deidad sumamente instintiva, sumamente relacionada a lo salvaje, a lo natural. Y vemos que se relaciona muy bien, es protegido por Hermes, por Apolo y por Zeus. Tanto Hermes como Apolo y Zeus son deidades más asociadas a la conciencia, por ejemplo, Hermes, sabemos que Hermes es una deidad asociada al conocimiento, asociada a la inteligencia, asociada a la conjunción de opuestos, pero es de la mente, ¿no? Apolo está relacionado a la lógica, a la razón, a la profecía. Zeus está asociado a la figura del gobernante, del rey,
a la conciencia universal como un maestro, como un gestor, a ser un gobernante. Vemos en el mito, en los mitos, que Pan constantemente está dialogando con estas imágenes. Entonces, es un aspecto bastante interesante que, por cierto, lo ahondó bastante el psicólogo James Hillman. James Hillman escribe un libro que se llama Pan y la pesadilla, donde él ahonda un poco en esta cualidad eh, de Pan, o sea, como imagen arquetípica, que representa la conexión inevitable con lo instintivo. En el caso de la imagen de Pan, lo vemos literalmente representado en el hecho de que de la cintura para abajo es una cabra, es decir, él tiene su vivencia animal despierta, visible, no tapada, es visible, es despierta, por tanto está siempre en él. Tiene una gran vivencia de lo que representa lo salvaje. Es incomprendido desde el hecho, digamos, desde la sociedad que rechaza el acercamiento con lo instintivo y con lo salvaje. Pero al mismo tiempo, como vimos en las historias asociadas a Pan, es este instinto el que muchas veces logra ayudar, ¿verdad? En este caso, como en el caso de Zeus, digamos, despertar en el momento adecuado para responder a una situación problemática, como vimos en el caso de Zeus, cuando es el grito de Pan el que logra ahuyentar a estos seres que eran totalmente descontrolados, seres que podríamos asociar un poco a la sombra dentro del mito. Pan nos recuerda desde aquí, primeramente, es una representación de lo salvaje, ¿verdad? De lo salvaje con su riqueza. Segundo, es una representación de lo instintivo, de lo que no podemos controlar y que cohabita en nosotros, pero es una representación de la vivencia de eso instintivo. Es decir, los demás dioses todos viven también lo instintivo, pero lo ocultan. En cambio, Pan, en esta naturaleza de figurarlo como una quimera, ¿no? No puede ocultar su instinto, no puede, por tanto, controlarlo. Sin embargo, Pan continuamente en estos diálogos, por eso es muy interesante verlo en su relación con Hermes y con Zeus, en estos diálogos con deidades más de la conciencia y del control, aprende a ir llevando su instinto a otro, como a ir, digamos, como reenfocando su instinto. Eh, Al respecto, Hillman nos comenta sobre esto, que Pan se halla presente tanto en aquello instintivo, digamos, fuerte, lo salvaje representado como lo libidinoso, el desenfreno sexual, eh, pero también nos habla de un punto muy interesante para entender el instinto que está en el pánico, es decir, en el miedo. En el miedo como una forma, en el miedo como un lenguaje también del instinto. Eh, Comenta Hillman, ¿no? Que cuando el alma se encuentra poseída por el pánico, es donde Pan se revela a sí mismo a través de la sabiduría de la naturaleza. El miedo nos devuelve al instinto. Comenta, así la pesadilla nos ofrece la llave para una nueva aproximación a la naturaleza perdida. En la pesadilla se regresa a la naturaleza reprimida. Por tanto, Hillman nos habla desde este punto, ¿no? Que Pan nos recuerda la presencia eterna de lo reprimido, ¿no? Y que puede retornar a nosotros en cualquier momento. La diferencia, digamos, entre lo llamativo de Pan dentro de como imagen arquetípica es que él no puede esconderla.
Si lo vemos un poco desde lo cotidiano, ¿no? El miedo es un instinto que normalmente en sociedad se reprime, ¿no? Se trata de reprimir. El deseo libidinoso es algo que también se reprime. Pan, en cambio, representa la coexistencia, digamos, con estos instintos de una manera viva, de una manera presente. Por eso vemos en el mito que es poco entendido por las ninfas, es poco entendido por los dioses, porque no puede ocultar. Entonces, bueno, Hillman, de una manera muy interesante, en el libro de Pan y la pesadilla, nos hace reflexionar sobre que el miedo como instinto también es una forma, es una llave para regresar a la naturaleza reprimida y por tanto también es una herramienta. Vemos en el caso del mito de la constelación de Capricornio con Pan esta escena, ¿no? Donde Pan se lanza al agua, se lanza por miedo, ¿no? Está la plena guerra y él decide huir, él necesita escapar y vuelve al agua, un poco el simbolismo del, o sea, volver a lo primordial, pide volverse pez, pero no puede. Y ahí tenemos la otra imagen de la otra quimera, que es muy la imagen famosa de Capricornio, que es este ser mitad cola, mitad cabra, que lo vemos tanto en Prisco como lo vemos también en Pan, y por cierto también se ve en Marduk, en la mitología babilónica. Marduk también es muy representado como mitad humano, mitad pez. Es importante comentar también que, por cierto, la constelación de Capricornio está ubicada justo en una zona que es como donde se ubican varios seres de mar. Por ejemplo, Cetus, la constelación de Cetus, que es una gran ballena, también está ubicada cerca de la constelación de Capricornio. Entonces tenemos en Capricornio esa imagen arquetípica de estar consciente de la dualidad interna, ¿no? El agua como conexión y la cola de Capricornio, ¿no? Esa conexión con el agua, con la emoción, con el miedo, con lo que yo no puedo controlar, con la sombra, con lo inconsciente, y al mismo tiempo para arriba es la cabra, ¿no? Es la cabra que tiene que enfrentar, que tiene que subir, que necesita ir a la tierra, que quiere ir a la conciencia, o sea, que sale. Eh, Esa imagen la vimos también muy clara en el mito de Priscus, ¿no? Los hijos de Priscus, por más que Priscus siendo mitad pez, mitad cabra, él estaba contento con un lado de sí, con la protección que le brindaba ese gran mar primordial. Pero sus hijos, aun cuando están habitados por su lado instintivo, necesitan ir a la tierra. Tenemos un simbolismo también allí de este salir de lo instintivo para cruzar hacia la conciencia. En el caso, bueno, de Jen Hillman, él hace un análisis sumamente interesante cuando nos hace ver que en el caso de lo cotidiano, ¿no? La conexión o la conciencia con estos instintos es lo que nos devuelve a entender lo reprimido, pero de lo reprimido podemos tomar fuerza. Pero por supuesto que eso reprimido es algo que nadie, que se teme ver. Y allí tenemos otra imagen arquetípica importante, que es el tema de Capricornio como imagen de los límites, del tiempo, el mundo de lo paterno, pero entendido desde este lado, pues, de la conexión con el límite, eso lo vemos primeramente en la imagen de Cronos, que es la imagen más conocida, ¿no? Al centro tenemos una pintura muy conocida sobre Cronos, ¿no? Cronos en su papel que también vimos en Prisco, ¿no? Este espejo con Prisco, en su papel como rectores del tiempo, ellos generan el límite, es decir, marcan la línea que existe de lo instintivo a la conciencia y el tiempo como regente para la construcción del mundo. Es decir, dentro de la simbología de Capricornio, al estar esta cabra con esta pez, también nos asocia un poco a que Capricornio vive
en esta dualidad constante de que tengo conciencia de dónde vengo, pero, pero también tengo el deseo de salir de allí. O sea, de pasar de lo consciente a lo inconsciente desde el control y el límite. En el caso del espejo de Pan, ¿verdad? Pan, antes de que pase por el agua y le salga la cola, el Pan en su mito, es el Pan descontrolado, es el Pan de lo salvaje, pero Pan está continuamente dialogando con este otro lado que no lo comprende, con esto, lo representado en las ninfas, los dioses olímpicos. O sea, Pan busca la salida, o sea, el control de su instinto del que no puede zafarse. En el caso de Cronos, vemos que el miedo, es el miedo, ¿verdad? Como instinto, el que lo lleva a ocultar a sus hermanos, a los hecatónquiros, a los titanes, a controlarlos hasta el punto de encerrarlos. O sea, sabemos que en el caso de Cronos, ¿no? Él destrona a su padre, eh, en el famoso mito, bueno, de Urano y Cronos, cuando le corta los genitales a su padre, y luego tiene miedo de sufrir lo mismo que hizo, ¿no? Y a partir de ese miedo, encierra a los hermanos, se come a los hijos. Ahí también tenemos este aspecto bastante fuerte, en el caso de Saturno, de Cronos, que también son, imagínate, típicas de Capricornio, que es este tema de que el miedo en sombra, ¿no? El miedo puede llevar a la represión extrema de lo instintivo, y vemos en el caso de Zeus, al, al digamos, al liberar a los titanes, liberar a sus hermanos, vemos el tema también del límite al opuesto, dejar libre también lo instintivo. Entonces siempre está este diálogo, ¿no? En las imágenes, en los mitos griegos sobre Capricornio, está este diálogo constante entre me mantengo en el instinto, en el miedo, o lo enfrento. Entonces es vivir en esa tensión. Pero esa tensión precisamente entre estos dos es lo que permite la construcción y lo que permite el cambio, que permite el cambio en distintas fases. Tenemos en el caso de Cronos que el miedo lo lleva a evitar el cambio a toda costa. Esta profecía él sabía que se iba a cumplir y que tarde o temprano un hijo tenía que sucederlo. Él como rey tenía que dejar saber que todo tiene un tiempo y dejar pasar a su hijo. La represión lo único que logró, en este caso, en el caso de Cronos, ¿no? Es que estos seres, los hecatónquiros, los titanes, se molestaran y salieran con agresividad. O sea, aquí tenemos este ejemplo, ¿no? Del cierre ¿no? a, a lo instintivo, el control de lo instintivo. Estoy, bueno, conversando aquí en el EUCE, en uno de los círculos, un compañero preguntaba, ¿realmente hubieran existido los titanes si no hubiesen sido encerrados? O sea, perdón, hubiesen sido agresivos los titanes, perdón, si no hubiesen sido encerrados. Eh, el extremo control, ¿verdad? Que también es uno de los temas que observamos mucho dentro de estos mitos, ¿no? El extremo control lleva a que salga el instinto como en una compensación opuesta. Lo que más reprimimos surge de manera descontrolada. Si no se hubieran encerrado los titanes de repente, no, imaginaba, ¿no? Este compañero, si no se hubieran encerrado de repente tendrían otra relación, tendríamos otra historia. O sea, hay que meditar. Eh, Dentro de este aspecto, Hillman explora de manera muy interesante y nos comenta que en la cultura, dice, la cultura occidental ha desarrollado una actitud ambivalente hacia los instintos. Por un lado los idealiza y los romantiza, y por otro lado los teme y los reprime. Hillman invita a reconciliar estos aspectos contradictorios de la naturaleza humana y encontrar un equilibrio entre la civilización y la naturaleza salvaje. Eh, Sobre esto, ¿no? Hillman reflexiona mucho sobre este tema en la figura de Pan, viendo que hay varias imágenes en otros mitos de Pan, también podemos encontrar cómo él siempre, de alguna manera, en algunos puntos, ¿no? Sublima esa naturaleza. Por ejemplo,
ejemplo, hay un mito muy conocido donde él se enamora de una ninfa llamada Siringe y él intenta enamorarla, en medio de su instinto, intenta violarla, intenta abusarla, pero no se controla, y ella pide ser transformada en un árbol ¿cuál fue el nombre? De bambú. Él toma estas, al perderla, él toma y crea la famosa flauta de Pan o siringa. Pan constantemente encuentra que el descontrol del instinto le hace perder lo que ama, pero normalmente también la conciencia de su instinto es lo que lo hace a él crear. Él crea la flauta, hay varios elementos en su relación con Apolo. Pan controla su instinto a partir de la creación de instrumentos musicales. También es un aspecto interesante dentro de la mitología donde podemos ver cómo también, digamos, las pasiones profundas bien llevadas nos pueden llevar a otros elementos. Entonces, dentro de lo que hemos visto, tenemos estos 4 aspectos, ¿no?, que hemos venido revisando, ¿no? La conciencia del miedo, la conciencia de lo salvaje del instinto y la reconstrucción de la realidad y cómo estos aspectos se integran en el alma. En este sentido, estos mitos asociados a la constelación de Capricornio nos recuerdan un poco la importancia de la reconexión con lo salvaje instintivo entendido como naturaleza. Vemos, por ejemplo, en el caso de Priscus, ¿no?, que llega un momento en que Priscus cede, a diferencia de su amigo Cronos, ¿no? Priscus cede cuando se da cuenta que ya no puede controlar lo que sus hijos hagan o no, cede y deja ir a los hijos para que se transformen en lo que tengan que transformarse. Vemos este paso, ¿no?, de Priscus en la aceptación del instinto como un lenguaje del alma hacia lo que tiene que ir. Lo que él no entiende en este caso, que sus hijos vayan a ese mundo donde van a perder esto, van a perder la inteligencia, al final él comprende que ese instinto que lleva a sus hijos hacia allá, él no podía controlar. Aquí tenemos en esta imagen de Priscus, ¿no? Priscus también tiene conciencia porque es mitad cabra, mitad pez, tiene conciencia y quizá el mismo llamado a esa salida de ese lugar, de ese lugar que era cómodo, pero no se atreve. El miedo, que vemos también el elemento que recorre estos mitos, le hace nunca salir de allí, pero hace que acepte también que sus hijos pueden salir a buscar esa otra necesidad, esa otra realidad. En el caso de Amaltea tenemos un punto que a mí me parece muy interesante dentro del mito, que es este aspecto de que ella protege a Zeus al colgarlo entre el cielo y la tierra, ¿no?, aislarlo, pero al mismo tiempo vincularlo entre el cielo y la tierra, conectarlo con los faunos y al mismo tiempo un dios del Olimpo. Amaltea, perdón, en este caso, el miedo que tiene la madre a la muerte, la madre de Zeus, a la muerte de Zeus, lo lleva a protegerlo y lo lleva a que Zeus también explore otra realidad. Y en el caso de Pan, el miedo y el dolor, el instinto del dolor, cuando pierde Siringe, es lo que le da la genialidad para crear la flauta de Pan. Y el miedo también es lo que hace, en el caso del mito con Zeus, que de él brote el grito, o sea, esa conciencia del límite y pueda detener esa guerra enorme que se estaba dando y luego pueda reconstruir a Zeus. Dentro de estos aspectos también podemos ver que, meditando un poco también en las palabras de Hillman, la importancia de aceptar que los aspectos oscuros y reprimidos forman parte de la personalidad. Y en las imágenes arquetípicas de Capricornio vemos que al final casi siempre está este hecho de habitar mitad agua, mitad tierra, ¿no?, mitad cola de pez, mitad cabra, es esta conciencia del propio instinto, pero al mismo tiempo la voluntad para no dejarse arrastrar por él del todo.
mitos vemos este trabajo de paso, ¿no? Sobre todo en el caso de Prisco, de paso del mundo primordial al mundo de la tierra. O sea, si tengo conciencia de quién soy, de dónde vengo, si tengo conciencia de mi propio miedo, de mi propia sombra, de lo que yo reprimo, de esa cola, entonces puedo desde esa conciencia salir a la tierra y reconstruir otra realidad, en el caso de los hijos de Pri. Entonces también es algo en lo que podemos reflexionar en torno a lo que nos muestran las imágenes arquetípicas de Capricornio. Pan, bueno, lo vemos como en lo salvaje también de Pan, podemos ver también el tema de la fuerza vital, la creatividad y espontaneidad como aspectos fundamentales de la psique humana. De hecho, la espontaneidad también es un rasgo muy, muy dado en Pan. En el caso de la siringa, cuando él pierde a la ninfa y queda en las manos con el grupo de bambú, él abraza los bambús, suspira, y ese suspiro que se da cuenta, que suena, ¿no? Que cuando los suspiros atraviesan, su suspiro atraviesa el bambú suena y crea la siringa. O sea, de la misma manera la espontaneidad se ve en distintos mitos, este aspecto ingenioso del dios, precisamente porque al sucumbir a sus emociones, a su instinto, también encuentra lo creativo en él. De hecho, en varias representaciones también Pan avisa, como vimos en el caso de Zeus, defiende, pero es porque escucha ese miedo, escucha el instinto. Y también un poco lo impulsivo que vemos en Pan, también lo vimos un poco en los hijos de Prisco, ¿no? Los hijos de Prisco buscaban salir a pesar de que su padre les decía que no, a pesar de que había un peligro, buscaban salir. La impulsividad también es un elemento interesante eh, dentro de estas imágenes arquetípicas, sobre todo en Pan, pero no es la impulsividad únicamente, sino este doble lado, ¿no? El miedo y al mismo tiempo el riesgo, el miedo y al mismo tiempo el riesgo. Entonces hay un tema como eh, el control, que es muy relacionado a las imágenes arquetípicas de Capricornio, que también desde algunas otras doctrinas, como la astrología arquetipal, es uno de los elementos que se ha asociado mucho a Capricornio como signo. Y bueno, eh, para cerrar un poco y bueno, abrir un poco a Mili para que hablemos algunos comentarios. Tras esta frase de James Hillman, que me pareció sumamente adecuada, dice, el camino al autodescubrimiento proviene de aceptar todas las partes de uno mismo, incluso la sombra. Sole, gracias por tremenda exposición de estos símbolos, ¿no? Me pareció súper interesante el de Pan, ¿no? Desde los mitos y cómo es también necesario ese contacto con la parte natural instintiva, ¿no? del ser humano, ¿no? Que nos trae también un poco a tierra, ¿no? A la tierra donde vivimos, a la parte material que es con la que siempre estamos en el día a día eh, concretamente, ¿no? Y que también nos ayuda a veces a poner límites, ¿no? Como el poder, no sé, este lado a veces un poco salvaje en podernos defender, ¿no? Ya sea de alguna situación extrema o no tanto, pero sí me ayuda a poner límites, sobre todo creo a personas que son quizás un poco más políticamente correctas, ¿no? O un poco más serenas, a veces otras personas suelen sobrepasarse, ¿no? Porque saben que son serenas y en cambio este espíritu de Pan ayuda justamente a que salga esa parte algo instintiva, pasional y se pueda marcar ya unos límites ya más sanamente, ¿no? Siendo ya una persona más serena, pero es agarrar esa fuerza, ese empoderamiento de Pan, ¿no? Y es una energía también súper fuerte que nos lleva, ¿no? Hacia adelante, ¿no?
que Ujú. nos impulsa, nos jala, ¿no? Y también sin tanto esfuerzo, ¿no? Es solo redirigir un poco nada más ese tipo de energía, ¿no? Pero sí es súper importante porque siempre se suele negar en culturas, en religiones, ¿no? En formas de pensar en algunos grupos se suele eh, tirar a la sombra este aspecto, ¿no? Se denota como algo negativo, como algo malo que nos arrastra hacia abajo, nos retrocede, ¿no? En nuestra, digamos, evolución, pero acá podemos ver que no, que es todo lo contrario, que es parte de, ¿no? Es parte de nuestra vida y nos va a ayudar en algún momento, ¿no? No Ujú. me parece sí súper interesante. Y eso es lo bonito de la psicología junguiana, ¿no? Que nos ayuda a poder entender cómo integrar estas partes, ¿no? Sanamente. Exacto. Y sobre todo el miedo, que es uno de los temas tan polémicos en la sociedad, ¿no? El miedo, el pánico, ¿no? El miedo es algo totalmente incontrolable, es uno de los instintos más fuertes que hay. Pero el miedo puede ser la herramienta, bien, o sea, puede ser una herramienta para autocontrolar y no evolucionar, o sea, quedarte, detenerte, como puede ser, como bien comentabas, la herramienta para seguir. El miedo puede ser el aviso también, el aviso necesario para hacer algo, para actuar. A mí, por ejemplo, me sorprendió mucho en el mito esta imagen, ¿no? De Pan habiendo, o sea, va en el miedo, él va a huir, pero Ujú, cuando huye y no puede huir del todo y ve la realidad y ve que Zeus, que su amigo, está destruido, o sea, el mismo miedo le hace sacar la fuerza para detener todo eso. Pues el miedo es muy malentendido, ¿no? ujú. También pensaba mucho en esto, Pan hablaba de la pesadilla de este punto, perdón, Hillman hablaba de la pesadilla en su libro, la pesadilla como como un despertar también del alma a lo que te da miedo, pero para que lo puedas ver. Necesitas verlo, o sea, sí, bueno, vaya a verlo para poder entenderlo. Claro, ¿no? Es la forma en que recién uno puede trabajar todas estas cosas, ¿no? Uh -huh. Si eh, nos quedan en la nebulosa y nunca le logramos entenderlas, ¿no? O sea, tiene que aparecer, tiene que estar ahí para poder hacer algo. y tiene que estar ahí para mostrarte algo, para que acciones algo. Por algo está ahí, por algo ese aspecto te detiene. En el caso de Prisco, me sorprendió mucho con esta imagen de que al final él cede, ¿no? El miedo de él al final le hace comprender que por más miedo que él tenga, él no puede detener el crecimiento de los hijos. Me pareció una imagen muy hermosa y opuesta. Cronos es el que lo ayuda, pero al mismo tiempo es opuesta a las acciones que Cronos toma en su misma posición. Cronos controla por miedo, ¿no? A los hijos, se los traga, controla a sus hermanos. En cambio, Prisco eh, llega un momento en que se da cuenta que no, que debe aceptar esa otra realidad y lo sigue cuidando desde el cielo. Es como esta imagen de como aquello que nos da miedo, uno siempre, o sea, el alma siempre va a quedar alerta de aquello que nos da miedo, pero eso no eh, puede ser más bien una fuerza vital para llevar la vida. Sí, son fuerzas, ¿no? Que nos ayudan, que tienen dos caras de la moneda siempre, ¿no? Y siempre llevadas al extremo, claramente van a ser algo malo, ¿no? Siempre hay que saber cómo equilibrar, esa es la palabra clave, creo, ¿no? No va a haber quizás en esta vida que tengamos la balanza ahí en medio y esté estática, ¿no? Siempre va a estar jugando de un opuesto al otro, pero más o menos hay que mantener ese equilibrio, ¿no? En todo. Exacto, es el equilibrio. Por eso es que es tan impresionante esa imagen, ¿no? De mitad cola, mitad cabra. Ujú. Eh, no puedes, de hecho, en esa imagen él tiene que comprender que existen sus dos lados, es el equilibrio, que no te detenga a un lado, pero al mismo tiempo para seguir. Siempre me ha impresionado mucho entre las constelaciones
la de Capricornio, por esa quimera, una de las pocas que son quimeras, Ujú, Sagitario, es mitad caballo, mitad humano y Capricornio. El resto son, uno los ve como seres completos, ¿no? El Aries, el Cordero, pero en cambio quimérico, ¿no? Y evitar la quimera es evitar el dolor, evitar también un poco de exilio, o sea, soy esto y a la vez lo otro, soy una parte de dos, pero también puede ser el equilibrio, es bastante interesante. ujú. Sí, así es también. Súper interesante este símbolo que escogiste. Y tiene para más, ¿no? Como siempre, tiene para poder profundizar mucho más. Sí, sumamente. Estos fueron algunos de los que encontré como más resaltantes en la mitología griega, pero bueno, en torno a la simbología de Capricornio y sobre todo de Pan, hay eh, Pan como uno de muchísimos mitos. Hoy abordamos tres de los principales, pero hay varias. Y es sumamente interesante, siempre hay mucho que explorar. Ujú. Entonces creo que nos quedamos acá, Sole. Ujú. En verdad, muchas gracias por abrir este punto de Capricornio con estas perspectivas que no, en realidad no siempre se toman en ningún sitio, ¿no? Y este tipo de De hecho, simbología. se exploran. Ujú. Sí, pues es poco explorado. Creo que ahí tenemos un punto acá dentro de la Escuela de Mitología de Leusis para también quizás podemos tomar algo de ahí e ir explorando y profundizando más, ¿no? En estos símbolos que se ven poco. Así es. Ujú. Así es que, bueno, sin más, muchas gracias, Sole, y los esperamos ya la próxima semana. Sole, ¿recuerdas el tema? Bueno, esperamos la próxima semana. Bueno, estamos coordinando si tenemos el tema con el gato Robledo o tenemos el círculo entre las tres la semana que viene. Estamos organizando. Ujú. Ok, bueno, entonces gracias a todos los que se han conectado desde distintos países, en distintos horarios. Esperemos que nos sigan acá en la página de Facebook, Instagram, en YouTube también, ¿no? Ya TikTok pronto, que ya vamos a estar ahí también en estas redes potencializando con contenido. Y también, bueno, que chequen los cursos y talleres que tenemos, ¿no? Sí. Y bueno, recordamos que estas 2 semanas vamos a continuar con mitología griega. Agosto para nosotros va a ser mitología griega. Así que estén muy atentos. ¿No? Muchas gracias. Vale, gracias a todos. Está, ¿no?